epístola del apóstol Pedro, versículos 13 al 16, dice la palabra del Señor: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor Todopoderoso. Amén, amén y amén. Creo que después de creerle al Señor Jesús, ¿cuánto le creyeron al Señor Jesús? ¿Cuánto le creen al Señor Jesús? Sí podemos lograr vivir para Él mientras estamos en este mundo. ¿Cómo lo hacemos? Hace 8 días les compartía. Poniendo en cintura, o apretando, o dominando, o controlando nuestros pensamientos. También les compartí que quien domina sus pensamientos, quien controla sus pensamientos, quien alinea sus pensamientos a los pensamientos de Dios, está en la capacidad de dominar sus emociones. Dios no quiere una iglesia emocionalista, una iglesia llena de espectáculos, llena de actividades y de activismo. Dios no quiere una iglesia que se le esté agitando y se le esté alegrando en el oído con cosas que Él no ha hablado, pero que también se les está privando de decirles cosas que Él sí ha hablado. Dios quiere una iglesia espiritual antes que emocional. En tercer lugar, podemos vivir para Jesús no perdiendo de vista el futuro. ¿Sabe cuántas personas están averiguando por su futuro? La farándula, Hollywood, el empresariado, los comerciantes, los inversionistas. Todos quieren saber acerca de su futuro, pero están yendo al lugar equivocado. Están consultando los horóscopos de los cuales dijo Dios que eso es prohibido. Están consultando las pitonisas, están consultando los agoreros, están consultando los brujos, están comprando libros que les están hablando cualquier cantidad de pudrición y de basura, y la gente se los está creyendo. ¿Sabe quién es el único que garantiza nuestro destino? Jesucristo el Señor. David eso lo tenía muy claro y lo escribió en el Salmo 16 cuando dice: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi porción, tú eres el único que sustenta mi suerte, nadie más. En el capítulo 1, aquí donde leímos, y el versículo 13, vamos a observar lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Y quiero que ustedes fijen la mirada en lo que tengo resaltado, porque estamos estudiando desde el domingo pasado sobre este versículo. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará. Mire que está hablando en futuro. ¿Pero cuándo? Cuando se revele Jesucristo, cuando aparezca Jesucristo. Si Jesucristo apareciera hoy, ¿estaríamos listos para irnos con Él? ¿Hallaríamos esa gracia tan especial que Él ha prometido a aquellos que esperan en Él y que cuando Él regrese nos vamos con Él? No nos cansaremos de decirle, iglesia, que el Señor Jesús viene por segunda vez, y eso es cierto. ¿Cuándo va a venir? No sé, pero sí debemos estar expectantes. Debemos estar viviendo en santidad. Debemos estar con la fe muy fortalecida en aquel que prometió y cumple. La palabra del Señor nos anuncia que Él nacería y nació. La palabra del Señor nos dice que Él padecería y padeció. La palabra del Señor dice que Él moriría y murió. La palabra del Señor dice que resucitaría y resucitó. La palabra del Señor dice que Él ascendería y ascendió. La palabra del Señor dice que viene por segunda vez y viene. Y este mandato que nos está dando aquí la palabra del Señor, este verbo sería la parte central de este texto. Pongan su esperanza completamente. Miren bien esa palabra. ¿Qué es algo completo? Total, absoluto. Completamente en la gracia
en el regalo. ¿Sabe qué gracia? Es dar todo por nada a quien merece nada. Eso es gracia. Y Dios lo dio todo, a riesgo que nosotros le respondiéramos con nada, porque nada merecíamos. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Yo podría expresar este versículo en esta mañana de la siguiente manera: mientras tienen ceñidas o ajustadas o en cintura sus mentes, mientras tienen ceñidas o ajustadas o en cintura sus emociones, pongan su esperanza en el futuro, pero con Jesucristo el Señor. Es esperar por completo, no es esperar hoy y desesperar en la siguiente hora. No es ajustar nuestros pensamientos y nuestras emociones a las circunstancias. Si todo va de maravilla, entonces espero, y si todo me falla, desespero. Aquí, cuando el apóstol Pedro nos está hablando de esperar, no nos está hablando de un sentimiento emocional. Él nos está hablando de un acto de voluntad. Que operemos con sinceridad, que vivamos expectantes, que miremos con anticipación, pero también que miremos con paciencia la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa venida que es en gloria y que viene con una herencia eterna en sus manos para quienes lo esperamos. Él no viene con las manos vacías. Permítame decirles algo, hermanos, que puede sonar un poco paradójico, pero en un sentido muy real. El cristiano debe vivir un tiempo futuro. No estoy hablando de vivir preocupado, sino de vivir un tiempo futuro. ¿Cómo vivimos ese tiempo futuro? Cuando estamos esperando la venida del Señor Jesús. El pasado, dice el filósofo, ya pasó. El presente lo único que nos produce es miedo, pero nuestra esperanza debe estar puesta en el futuro, y nuestro futuro, el único que lo garantiza, es el Señor Jesús. En contraste a cómo debe estar viviendo la iglesia, que debe estar viviendo un tiempo futuro, el mundo, que se debate en incredulidad, en hostilidad, en animadversión contra Dios, ¿sabe cómo está viviendo? Está viviendo en tiempo pasado, o en el mejor de los casos, está viviendo en tiempo presente. Para nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, lo que más nos anima no es lo que pasó ayer, no es lo que pasó en 2024, no es lo que está pasando hoy, sino lo que sabemos que pasará en un día futuro. En una de las escrituras, el apóstol Pablo, en una de sus epístolas, nos está diciendo que el único que nos puede librar del miedo futuro y de la preocupación, del miedo de hoy y de la preocupación futura, es Jesucristo el Señor. Cuando el apóstol Pedro nos está diciendo esperar por completo, no está haciendo referencia a un sentimiento emocional, sino a un acto en el que le pongamos sentido y voluntad a las cosas, a un acto sincero. Vivir expectantes, mirando con anticipación la venida del Señor Jesús. No nos podemos bajar de ahí, no nos podemos dejar mover de ahí, no nos podemos dejar distraer de ahí. ¿Sabe qué está buscando el anticristo, cuyo espíritu ya está operando en medio de la humanidad? Quiere que nosotros nos veamos perturbados en nuestros pensamientos para que perdamos la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué está buscando el mundo hoy? Usted no han oído decir la frase común: ¿quién? No dice siquiera quiénes. ¿Podrá arreglar esto? ¿Quién podrá arreglar esto? No lo ha oído decir. Ahora, ¿quién podrá arreglar esto? El Chapulín Colorado lo dijo en los años 70 también. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y aunque eso produzca risa, implícitamente lo que estaba haciendo era un llamado al gobierno del anticristo. Porque el único que va a poner 3 años y medio de paz y de tranquilidad sobre la humanidad, por 3 años y medio, repito, es el anticristo. Y la gente cree que ese sí es el verdadero Mesías, cuando el Mesías vino hace 2000 años y lo rechazaron.
Todo debe interpretarse es a poner nuestra esperanza en el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, íntima devoción, para mantenernos limpios en una cultura sucia y corrupta, no nos podemos quedar estancados en el pasado, pero tampoco podemos enamorarnos del presente. Fijen, iglesia, su atención y su mirada en la venida de su novio, el Señor Jesucristo, y en la futura boda del Cordero. Los apóstoles se mantenían firmes, como viendo al invisible, y uno de ellos, el apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9 dice: el ángel me dijo, escribe. Y mire aquí: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Piense en esa tarjeta de invitación que usted tiene ahora en sus manos, que es la Biblia. Mire su Biblia, esa es la tarjeta de invitación que Dios le está extendiendo. ¿Sabe qué le está diciendo allí la palabra del Señor? Esta invitación a las bodas del Cordero son las palabras fieles y verdaderas de Dios. El apóstol Juan y el apóstol Pedro ciertamente tenían su fe puesta en lo mismo, creían lo mismo, porque Juan, en una de sus epístolas, en la primera epístola, en el capítulo 3, versículo 2, lo escribe también de esta manera: queridos hermanos. ¿A quién le está hablando Juan? ¿A quién le está hablando Juan? Diga: a mí. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, gloria a Dios, vea esto, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Quien no ha alcanzado la semejanza de Cristo Jesús no va a poder verlo a Él. Yo miro este texto y es como si uno piensa inmediatamente en un espejo. ¿Dónde se ve uno realmente como es? En el espejo. Ni siquiera por lo que la gente le dice. A mí me dicen: pastor, tiene la corbata torcida, se te levantó un mechón aquí. Pero como yo no me estoy viendo, pues entonces como que no le doy mucha importancia al asunto. Pero cuando me asomo al espejo, entonces trato de que el mechón se baje, que la corbata esté compuesta. Cuando nos veamos frente a Jesucristo, entonces nos daremos cuenta que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ni más ni menos. Y sigue diciendo el apóstol Juan: todo el que tiene esta esperanza en Cristo. Mire esto: no en la economía, no en el sistema, no en nada de este mundo, sino todo el que tiene esta esperanza en ¿quién? En Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Cuántos tienen esperanza puesta en Cristo Jesús? ¿Se da cuenta que sí podemos vivir más fácil en un futuro? Y eso significa esperanza. Ya les dije, hermanos, el presente produce miedo y el futuro preocupación, en el sentido de este mundo. Pero nuestro futuro en Cristo nos produce esperanza, no preocupación. ¿Usted alcanzó a ver esa conexión entre lo que escribe Pedro y entre lo que escribe Juan acerca de la esperanza? En síntesis, lo que él está diciendo es, o lo que ellos están diciendo es: mantengámonos limpios hoy. Y esto tiene mucho que ver con dónde planeamos estar. ¿Dónde planeamos pasar? Y esto puede ser ahora o puede ser mañana. Ahora es adverbio de tiempo. Mañana es adverbio de tiempo también, hablando del futuro. ¿Dónde planea usted pasar, mi amado hermano? ¿Está fijando su mirada en el futuro? No en el futuro terrenal, sino en su esperanza en Cristo Jesús. Así que, iglesia, le ruego, controlen sus pensamientos, dominen sus emociones, pongan el foco en el futuro, porque para seguir viviendo para Jesús es necesario deshacernos de las viejas prácticas. Y sigue diciendo: 4, desháganse de las viejas prácticas. Versículo 14: como hijos obedientes,
No se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Se está dando cuenta? Antes también es adverbio de tiempo. Cuando vivían en la ignorancia. Y la ignorancia aquí no se refiere a la ignorancia intelectual. No está hablando de eso el apóstol Pedro. Él no está diciendo como si no supieras que algo está mal. Hay hermanos en muchas partes, en muchas iglesias, que a duras penas saben leer, otros no saben leer. Pero a esos no se está refiriendo el apóstol Pedro aquí. Pedro se está refiriendo aquí a un tipo de ignorancia moral, esa que tiene deliberada y desafiante la verdad para convencerse a sí mismo y a aquellos en su mundo de que en realidad las cosas no están mal. La gente que vive de esa manera es ignorante, porque no solamente están diciendo o pensando que las cosas están mal para sí mismos, sino que también lo están pregonando. No sé si usted lo ha oído decir, que no sea religioso, no sea fanático, deja de ir a la iglesia, vive de cualquier manera. ¿Quién dijo que por vivir en el temor de Dios vas a estar bien? Fíjate cómo te está pasando o lo que estás viviendo. Tú que dices ser temeroso de Dios, y mírame a mí. ¿Cómo vivo de bueno? No me abstengo de nada en esta vida. Hago el mal todos los días y a mí no me va mal. Eso es ignorancia, y a esa ignorancia es a la que el apóstol Pedro se está refiriendo. Mire, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Mire cómo dice, versículo 14, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Esa ignorancia que nos tenía alejados de Dios. Si usted al margen anota allí en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, va a encontrar algo mientras lee ahí encuentra el texto que dice: Dios, habiendo pasado los tiempos de nuestra ignorancia, es decir, cuando vivíamos en el mal, cuando todo lo malo lo veíamos como bueno, ahora, o sea, ya manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Sabe dónde estaba Pablo en ese momento cuando dijo esas palabras? Estaba en el templo del dios Ares, predicando el evangelio, o sea, en el Areópago. ¿Cómo? ¿Cómo? En Atenas, sí, en Atenas, en plena Europa, en la cuna de la cultura, y en el templo del dios Ares. Y él está diciendo que Dios ha pasado los tiempos de nuestra ignorancia, y si él ya los pasó, ¿por qué nosotros permanecer en él? ¿Por qué traer las malas prácticas a la iglesia nuevamente? ¿Por qué dejarnos llevar por las corrientes de este mundo? ¿Por qué dejarnos amoldar por lo que el mundo quiere hacer con nosotros? Aquellos que buscan fama, aquellos que se quieren abrir paso en medio de este sistema, les voy a decir algo: no lo hagan, porque ustedes son importantes per se, porque son la iglesia del Señor. Pero son importantes. ¿Sabe por qué? Porque el mundo tiene el foco puesto en ustedes, en nosotros, no para hacernos bien, sino para hacernos tropezar y caer. Hoy es el tiempo en que nos deshagamos de los deseos malos, debido a esta esperanza que como familia de Dios tenemos en Él. Hoy se nos está llamando a ser hijos obedientes. No sé cuántos de ustedes son hijos únicos. La mayoría crecieron junto a otros hermanos. No sé usted como papá, usted como mamá, tiene más de un hijo en casa, pero usted debe haber notado que todos son diferentes, ¿o no es así? La gente dice que los hijos son como los dedos de la mano, todos distintos. ¿Sabe con cuántos hermanos crecí yo? Con 15 hermanos. Con 15 hermanos. Entiéndase
que había conmigo 16. Yo era el número 13. Quiero decirles, con plena seguridad, teníamos la misma mamá. Teníamos el mismo papá. Vivíamos en la misma casa. Comíamos la misma comida. Asistíamos a las mismas escuelas. Jugábamos en el barrio pequeño de nuestro pueblo. Pero todos éramos diferentes. Mis hermanos y yo teníamos gustos diferentes. Tenemos personalidades diferentes. Algunos de ellos fueron desobedientes. Yo espero que mis hermanos no me estén escuchando hoy. Y ninguno de nosotros era para nada espiritual. Hermanos amados, todos los niños tienen diferentes rasgos de carácter. Todos los niños tienen diferentes rasgos de personalidad. Todos son únicos. Y a veces parecen ser completamente opuestos. O si no, pregúntele usted a un par de hermanos. Pregúntele usted, por ejemplo, a Caín y Abel. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con David y sus hermanos? ¿Qué pasó con Jacob y Esab? ¿Qué pasó con todos ellos? Sin embargo, en casa había una característica que papá y mamá esperaban de todos nosotros, y era la obediencia. Dios nos está demandando a nosotros la obediencia. Vea, querido hermano, nosotros pertenecemos a la familia de Dios, venimos a esta misma casa. ¿Por qué? Porque nos une la fe en Cristo Jesús. Y todos somos diferentes en nuestras personalidades y en nuestras emociones. Uno como pastor se está encontrando con hermanos de diferentes temperamentos, hermanos con diferentes habilidades, hermanos con diferentes gustos. Unos cascarrabias, otros demasiado simpáticos, unos que dan lidia más que otros. Esa es la familia de Dios. Pero en lo que nosotros debemos enfocarnos es en buscar todos la obediencia a Dios, sin importar las demás características. Cuando el apóstol está diciendo no se amolden, viene de una sola palabra en griego que aparece solo aquí, en la que leímos en Pedro y en Romanos 12:2, donde dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos? ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Y hago un paréntesis. Pedro era el predicador del evangelio a los judíos y Pablo era el predicador del evangelio a los gentiles. Y ambos lo que nos están diciendo aquí es: no se deje meter en el molde de este mundo. ¿Quiere anotarlo? No se deje moldear por la moda mundana. No modele su vida según el estilo y la tendencia de este mundo. Yo creo que más claro no lo puedo decir aquí. Tal vez el primer paso para volverse limpio y mantenerse limpio este 2024 es viviendo para Jesús. Y el primer paso para vivir para el Señor Jesús en este 2024 es siendo honestos, poniéndole ética a lo que estamos haciendo. Ya saben que si ustedes quieren tener un alto nivel conceptual de parte de sus semejantes, no deje de ser ético y trabaje con estética. Porque cuando se es ético y estético, alcanzamos un alto nivel conceptual. Domine sus pensamientos, domine sus emociones, no pierda de vista el futuro, deshágase de las viejas prácticas. Entonces este 2024, mientras lo transcurrimos viviendo para Jesús, ¿qué vamos a hacer? Apretémonos
el cinturón alrededor de nuestros pensamientos. Arremanguémonos las mangas de la camisa de nuestra mente. Dominemos las emociones descontroladas. Concentrémonos en ese futuro matrimonio, entre otras cosas, que son las bodas del Cordero, que rigen nuestras decisiones. Y continuemos incluso este 2024 rompiendo viejos hábitos, podridos hábitos, harapientos hábitos que tan rápidamente buscan arraigarse en nosotros y detenernos en este caminar de consagración a Dios. Permítame leer una paráfrasis del texto bíblico por el cual Dios nos está hablando por medio de Pedro. Lo que nos está diciendo aquí el Señor en muy paisa, en muy coloquial idioma es: arremángate, pon tu mente en marcha, prepárate para recibir el regalo que vendrá cuando llegue el Señor Jesús. No vuelvas a caer perezosamente en esos viejos hábitos de practicar el mal, haciendo exactamente lo que te apetece hacer. En el pasado no podías hacer nada mejor al respecto, pero ahora, cuando conocemos a Cristo Jesús, sí podemos romper esas viejas vestiduras y ponernos el de la nueva naturaleza, que es confeccionado con 3 hilos de origen celestial, que son la verdad, la justicia y la santidad. 2024, viviendo para el Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Ha sido para nosotros hoy motivo de mucha alegría compartir contigo la segunda parte de este mensaje titulado Viviendo para el Señor Jesús. La semana pasada nuestro pastor nos compartió los 2 primeros puntos en los cuales nos invitaba a, primero, dominar nuestros pensamientos y segundo, dominar nuestras emociones. Pero hoy él ha compartido otros 2 puntos que son de absoluta importancia. Primero, que no perdamos de vista el futuro, y segundo, que nos deshagamos de las viejas y malas prácticas. ¿Qué reflexión puede generar en ti esta enseñanza que has recibido hoy? ¿Será que has puesto tu mirada solo en las cosas de la tierra y has perdido de vista la eternidad que Dios ha preparado para aquellos a quienes Él les ha permitido recibir a Cristo Jesús en su corazón? Si es así, y si por alguna razón tú abandonaste la carrera de la fe, te desanimaste, fuiste lastimado, decidiste no volver a congregarte, o inclusive si nunca te has congregado en una iglesia cristiana de sana doctrina, me gustaría invitarte hoy para que te tomaras un tiempo para orar y arreglar tus cosas con el Señor. Ahí donde estás, por favor cierra tus ojos, abre tu corazón y abre tu boca para decirle a nuestro Dios: Padre Celestial, hoy invoco el precioso nombre de Jesús el Señor para pedirte que me permitas entender lo que tienes preparado para mí, la vida eterna. En ocasiones me he desenfocado pensando en las cosas de esta vida y he perdido de vista que hay una eternidad en la cual tendremos que enfrentarnos a tu juicio. Dios, quiero hacer tu voluntad y te pido que esta palabra que hoy ha tocado mi espíritu, mi alma, mi corazón, se convierta en vida eterna para mí. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En Íntima Devoción TV es un programa producido por Íntima Devoción Iglesia Cristiana. Estamos ubicados en la ciudad de Medellín, también en el municipio de Turbo, estamos en el oriente antioqueño, en Montebello, suroeste antioqueño, y también estamos en Cereté y también en Maicao. Es para nosotros un gusto que te acerques para saber más de nosotros, así que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Íntima Devoción. Además, puedes tener la oportunidad de sentirte acompañado por nosotros con nuestra emisora Íntima Devoción Radio. Para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es desde tu teléfono celular ir a tu tienda de preferencia, ya sea Google Play o iOS para iPhone, y descargar Íntima Devoción Radio. Allí vas a tener nuestra emisora las 24 horas del día. Síguenos, por favor, y descarga nuestra aplicación.
Te esperamos la próxima semana en nuestro programa. Y además queremos invitarte para que cuando lo veas, tengas tu Biblia a la mano y un cuaderno de apuntes. Seguro todo esto te va a ayudar a ser sabio para la salvación. Soy el pastor Nicolás Jr. y te saludo y me despido en el precioso nombre de Jesús el Señor. Dios te bendiga.